Bienvenidos a Saber Rural, este encuentro semanal en el que compartimos con ustedes todos los adelantos científicos y técnicos que le permiten a las distintas cadenas de valor seguir avanzando y mejorar. Y para comenzar este programa les proponemos hablar de agricultura para ver cómo se puede mejorar la producción de avena. Durante algunas décadas en Argentina se registró un proceso de agriculturización, marcado con un fuerte avance de la siembra y caracterizado por la intensificación de la producción, con una conversión de los campos hacia la agricultura. Con el aumento de los rindes agrícolas generado con ese proceso, la ganadería registró un reordenamiento, afectando la producción de cultivos asociados a la cría de animales como la avena. Sin embargo, con la recomposición de la ganadería y la adopción de la avena como recurso de cobertura, el cultivo ha recuperado superficies. La avena, que ha caído en cuanto a superficie sembrada en los últimos 10, 15 años tal vez, está retomando un poco de protagonismo con el tema de los cultivos de cobertura o cultivos de servicio, lo cual es muy bueno porque es una gramínea que tiene digamos enfermedades y plagas diferentes al trigo y a la cebada, y además contribuye mucho a la buena relación de carbono-nitrógeno. Esto nos está ayudando un poco a elevar la superficie sembrada con avena en este último tiempo. La ingeniería genética viene proponiendo grandes cambios mediante la aplicación de técnicas que han permitido importantes innovaciones. Los programas de mejoramiento de cultivos deben lograr materiales que aseguren la calidad y brinden potencial de rendimiento, amplia adaptación y mayor seguridad de cosecha mediante la resistencia a enfermedades. Nosotros, como siempre, lo que intentamos es sacar variedades que tengan siempre un poco más de producción de los cultivares que están en producción. Para eso tenemos que ver de que sean materiales con buena sanidad, con buen comportamiento agronómico. Como siempre decimos, las avenas en general tienen un uso forrajero principal, y casi sería como un uso secundario la producción de grano para un destino industrial y para las nuevas siembras, digamos. Pero bueno, nosotros tenemos puesto el foco en eso: sanidad, productividad y calidad de grano. Al implantar avena, existen factores que condicionan los resultados. Para lograr la eficiencia, es importante contemplar los cultivos antecesores, la preparación del lote, las malezas existentes y la operación de siembra. Las nuevas variedades desarrolladas procuran brindar resistencia a las enfermedades. Sin embargo, para los proyectos de investigación, este aspecto se presenta como un continuo desafío. Lo que mejoramos ahora en un proceso de muchos años, a lo mejor el año próximo o dentro de 2 años ya no representa una mejora, porque, como siempre decimos, las enfermedades principales son las rollas, y las rollas tienen la capacidad de mutar. Entonces, algo que tenía muy buen comportamiento puede dejar de tenerlo en un periodo corto. Así que eso es, digamos, un trabajo constante ese. Pero bueno, tenemos materiales con mejor comportamiento a la roya de la hoja, alguno con mejor comportamiento a la roya del tallo, y también estamos evaluando manchas que con el aumento de la siembra directa se pusieron en evidencia algunas enfermedades que antes por ahí no le prestábamos tanta atención. Si estamos pensando en producción de pasto, la nutrición es fundamental, y si nos vamos a la época de producción de grano, además de nutrición, hacer un seguimiento siempre recomendamos de la parte de sanidad, ya que hay materiales que tienen muy buen comportamiento, pero hay años en que la roya está y hay que apelar a algún tipo de control químico, que es posible, que se da perfectamente, y que en condiciones favorable para la roya hace que no perdamos muchos kilos y que mantengamos la calidad del grano. Los verdeos de invierno, por su alta producción estacional, son el recurso con mayor aptitud para complementarse con las pasturas semipermanentes. Un aspecto importante del uso de la avena es la posibilidad que brinda de complementarse con otros cultivos, como la vicia.
algo que es muy utilizado es la vicia, que entra perfectamente en un cultivo de avena, que le haría el aporte que hace la leguminosa en cuanto a nitrógeno, y que bueno, son dos compañeras que se llevan muy bien. La avena es una de las principales fuentes de forraje verde durante el invierno en toda la región pampeana, tanto para la producción de carne como de leche. La buena producción de materia seca, junto al alto potencial de rendimiento de grano y sanidad, la hacen apta para la confección de reservas forrajeras. Como resultado de las investigaciones y ensayos junto a empresas del sector, el INTA ha generado nuevas variedades de avenas, como la variedad bonaerense Intayapa. La avena, como siempre decimos, es un grano cubierto que la industria, cuando la procesa, le quita las cáscaras y le interesa que tenga un alto contenido de pepita, decimos nosotros, que es lo que va a arrollar la industria. Este material tiene esa condición y además tiene un grano bastante homogéneo en su tamaño, lo cual para la industria representa una ventaja. Muchas veces nos lo han expresado, y bueno, justamente en bonaerense Intayapa esa condición se da. Tiene un buen nivel de proteína, y otra de las condiciones que se busca, digamos, en las avenas que van para alimento es el contenido de betaglucano, y bueno, un poco se resume en esta variedad esas condiciones. No es la mejor. Estamos trabajando para llegar a tener alguna mejor, pero bueno, en este momento creo que representa una avena con una calidad superior. Es un trabajo como todos los de mejoramiento, de muchos años de evaluación, donde se estudian distintos parámetros. Es difícil llegar a concentrar todos ellos en una misma variedad, pero bueno, creemos que es un paso adelante en cuanto a la calidad para la industria alimenticia en una avena. Fue evaluada en la chacra de Barrow, después intervino en los ensayos que realizamos aquí en el criadero de Buc, y ha pasado por distintas instancias, en las cuales se ha comportado muy bien, con un buen comportamiento en años donde hubo una restricción de humedad, conservó rendimiento y calidad de grano, lo cual creemos que es una ventaja. La hemos evaluado también para producción forrajera, tiene una buena producción de forraje, pero tiene una debilidad, que esa la comentamos siempre, que es la susceptibilidad a las heladas. Por esa razón es que no la recomendamos para un planteo forrajero. Si fuese para hacer una reserva forrajera, sembrada en junio o julio, perfectamente se podría utilizar, pero bueno, nosotros básicamente la vamos a recomendar para producción de grano. Después de ver cómo se puede mejorar la producción de avena, les proponemos hacer una pequeña pausa. Pero no se vayan, porque en nuestro próximo bloque, a través de una entrevista remota, vamos a ver cómo se puede hacer un control eficiente de los parásitos en los bovinos. Seguimos en Saber Rural para hablar de producción bovina, porque el control de parásitos es un aspecto central, y en tal sentido les proponemos, a través de una entrevista remota, conocer un poco más. Entramos en tema y vamos a la nota. Detectar las enfermedades con incidencia económica en los sistemas de producción de una región es un aspecto fundamental para el sector ganadero. La presencia de parásitos internos es uno de los principales limitantes de los sistemas productivos de Argentina, que plantea grandes desafíos. La ganadería con el tema de parásitos tiene casi un triple desafío, podemos plantearlo de esa manera, ¿no? Porque es un común denominador que alcanza al sistema de producción mismo, o sea, es un problema en el cual las pérdidas de peso, como después quizás vamos
a comentar son muy importantes, de muy difícil control. Está muy vinculado, digamos, a las tecnologías modernas de intensificación, o sea, han aumentado notablemente los indicadores de transmisión de la enfermedad, como consecuencia de la alta carga que manejan muchos sistemas que son eficientes en la producción de kilos de carne por hectárea. Así que el sistema de producción sufre un problema vinculado directamente, digamos, a la rentabilidad en términos de kilos de carne muy, muy importante. Pedro, ¿cuál es el desafío para el productor en cuanto a este tema? Claramente, la ganadería es un ciclo de producción, algunos, con la cría, otros continuando el sistema de producción con la recría, otros hacen invernada directamente, o sea, ajustan el negocio a lo que tienen previsto desde el punto de vista empresarial. Y en este sentido, los parásitos, digamos, juegan un rol enorme porque son como piedras, ¿no es cierto?, que se van instalando dentro de ese sistema y que tienen que ir sorteando para lograr una buena rentabilidad. Hablamos de los sistemas productivos, del productor y qué rol ocupan los médicos veterinarios. El veterinario, digamos que es el que ejecuta, es el brazo técnico ejecutor de un plan, de un control, de un diagnóstico que tiene que ser cada día más exigente con la idea de minimizar las pérdidas, evitar problemas de diarreas, evitar que los animales se atrasen. Así que estamos hablando de un problema serio desde el punto de vista productivo, ¿no es cierto? Por lo tanto, se ha convertido justamente en una limitante de atención permanente que exige que la ganadería la tenga en cuenta. Pedro, ¿cuáles son las categorías más susceptibles? Es una enfermedad vinculada a los animales jóvenes. Esto se da claramente porque los animales jóvenes tienen una inmunidad desarrollada hacia las lombrices, hacia los parásitos, limitada, que va creciendo con la edad, va creciendo con la exposición. Por lo tanto, es bien definida casi desde el punto de vista del control, desde el punto de vista del diagnóstico y desde la atención, ¿no es cierto?, al problema. Que el problema arranca a partir del destete, en la recría de machos y hembras, ese destete tradicional de fin de verano, principios de otoño, hasta entrada a la primavera, ¿no es cierto? Es un periodo en el cual se produce la mayor contaminación de las pasturas con los huevos de las lombrices. Esos huevos generan un nivel de infectividad en la pastura, una gran cantidad de larvas de lombrices muy pequeñas que no se ven digamos, a simple vista, pero que el animal las ingiere, ¿no es cierto?, durante el pastoreo, completa su ciclo normalmente en unas 3 semanas y va, digamos, reciclando digamos, a través de todo ese periodo, en 3, 4 generaciones, generando mermas muy, muy, muy serias, producen daños muy importantes a nivel del aparato digestivo, principalmente el cuajo y el intestino delgado, limitando digamos, la conversión fundamentalmente de proteína desde el alimento que consumen, ya sea de pasto o alguna suplementación especial estratégica que se pueda hacer durante ese periodo, ¿no es cierto?, para reforzar un poco la carencia normal que tienen los pastos durante mediados de invierno, de otoño hasta la primavera. Y bueno, esas limitaciones hacen que se traduzcan en mermas importantes en las ganancias de peso, que va a depender la gravedad de la infectividad de la pastura, y por lo tanto ese impacto va a generar o pérdidas subclínicas, que durante ese periodo pueden ser de 20 o 30 kilos de peso. Si hay diarrea pueden llegar a 40, 50 kilos, o sea, ya es un sistema muy, muy impactado por el efecto de los parásitos. Y claramente la rentabilidad del sistema en esa situación es muy precaria, es muy baja, y sobre todo pone un piso de infección muy, muy importante que
digamos, va a impactar también en el ciclo siguiente de producción. Entonces, el destete es un punto crítico, bisagra, podríamos decir. Durante la recría, durante la cría, los terneros al pie de la madre, bueno, tienen un hábito que empieza con digamos, una dieta láctea, ¿no es cierto?, de la vaca, 2 o 3 meses fundamentalmente. Después se va acostumbrando, va ingiriendo pasto. El pasto que ingiere normalmente en la cría tradicional, nacidos a fin de invierno, hace que epidemiológicamente los niveles de infección de la pastura sean moderados bajos por el efecto del verano. O sea, normalmente el ternero no levanta una infección muy importante de lombrices al pie de la madre. Hay años excepcionales de muchas lluvias, o si el destete se extiende, ¿no es cierto?, hacia el otoño. Son situaciones muy particulares. Pero bueno, normalmente la sugerencia profesional, y el ganadero también lo tiene ya como casi algo marcado a fuego, ¿no es cierto?, de parasitar al destete, un poco para borrar la historia esa de infección que trae al pie de la madre, y para que arranque el ternero de alguna manera un poco mejor, se lo ayuda, digamos, desde el punto de vista del estrés, que significa apartarlo de la madre en ese momento, va a responder mejor también a toda la sanidad que se le hace en el destete, las vacunas, minerales, o sea, el comportamiento desde el punto de vista productivo va a ser mejor. Y bueno, ese tratamiento es el fijo, ¿no es cierto? Y ahí arranca, a partir de ahí, a partir del destete, digamos, el pastoreo común. En algunos años que vienen complicados desde el punto de vista nutricional, hay campos que tienen que destetar antes, por ejemplo, hacen un destete precoz o un destete anticipado para sacárselo a la vaca, para que la vaca se pueda recuperar, porque si el invierno viene con poco pasto, va a llegar al siguiente parto también un poquito con déficit. Entonces, sacarle el ternero a la vaca, que le está chupando leche todo el día, le mejora claramente el estado. Entonces, sobre ese ternero que se desteta un poco más chico, anticipadamente, a veces hasta la mitad del peso de destete normal, un ternero 80 kilos, 70, 90 kilos, hay que tener un cuidado súper especial, porque justamente estamos hablando de una categoría de altísima susceptibilidad, hay que ayudarlo, a veces hay que mejorarle un poquito el estado o embalarlo un poquito con alguna encierra de corral de algunas semanas para que después poder largarlo a la pastura y que pueda defenderse de la mejor manera, no solo de las lombrices, sino también de las inclemencias climáticas que impactan con estrés, ¿no es cierto?, a partir de abril, mayo, en el desempeño de esos terneros, ¿no es cierto? Después de ver cómo se puede mejorar la eficiencia en el manejo sanitario de los bovinos, le proponemos hacer una pequeña pausa. No se vayan, que enseguida volvemos con mucho más Saber Rural. Las pasturas templadas en los lotes de pastoreo es una muy buena alternativa para la producción ganadera, y en este segmento de Saber Rural les contamos por qué. La agriculturización planteó a la ganadería nuevos desafíos relacionados a la mejora de los índices reproductivos. El reordenamiento espacial de los recursos con el objetivo de aumentar la eficiencia es una estrategia que se fue adoptando en el manejo de las pasturas de los campos ganaderos. Estos cambios impulsaron una mayor presencia de pasturas templadas en los lotes de pastoreo. Las pasturas templadas son las que tienen, digamos, la mejor aptitud para producir y persistir en climas templado-húmedos como los que presenta gran parte de la pradera pampeana, específicamente acá que estamos en Las Flores, el clima imperante en la cuenca del Salado o en el centro y sudeste de la provincia de Buenos Aires
es un clima casi ideal por precipitación, fotoperíodo, periodo libre de heladas, etcétera, para que las pasturas templadas como festuca, agropiro, ryegrass, cebadilla, las que normalmente conocemos, expresen su potencial de producción, que no dista del potencial de producción que tienen en los lugares, países o centros donde han sido, digamos, presentadas y difundidas al mundo, como puede ser Nueva Zelanda, Inglaterra, algunos países de zonas de Estados Unidos. Al implantar una pastura, existen factores que condicionan los resultados. Para lograr la eficiencia, es importante contemplar los antecesores, la preparación del lote, las malezas existentes y la operación de siembra. Cuando se cuenta con el lote apto, la elección del material adecuado al ambiente es un aspecto de gran importancia. Si nosotros estamos frente a un planteo de decir, bueno, tengo un suelo lavado de media loma que se me recontra seca en verano, y bueno, hay festucas que se adaptan a ese ambiente, que son las mediterráneas, porque en esa época no crecen. Y además tienen mayor producción de pasto de invierno. Si el planteo es que es un suelo que no se seca en esos niveles, y bueno, a lo mejor una festuca tipo norte de Europa se adapta a ese modelo porque es rústica, en fin. Eso para poner una especie. En todas ocurre más o menos lo mismo. Lo que pasa es que en algunas se ha llegado a cierto nivel de desarrollo. Es como decir, bueno, en maíces hay una diferencia muy marcada entre los maíces, los maíces que son de primera línea de cada empresa, ¿no? Hay muchas diferencias entre ellos y no es muy alta. Ahora, ryegrass, hay mucha diferencia, como lo había hace 10 o 15 años atrás, entre un buen material y un mal material. Diría que sí, pero todas las empresas tienen buenos materiales. Las zonas inundables y marginales suelen tener mayores índices de sodio que tornan al suelo más salado. Estas características y los problemas estructurales del suelo son limitantes para el crecimiento de las pasturas. Entre los nuevos materiales que ofrece el mercado, algunos responden mejor en zonas de lomas y otros se adaptan a los bajos, con requerimientos nutricionales diferentes y resistencia a enfermedades particulares. Las principales novedades del mejoramiento genético han sido en rubros más específicos, por ejemplo, resistencia a enfermedades, a enfermedades y a plagas, y también en cuanto a hojas flexibles o blandas, digamos, de estructura de la pastura. Es decir, ha habido cambios muy importantes en eso. Algunos son clásicos, ¿no? Por ejemplo, las alfalfas con resistencia a enfermedades o a pulgones. No se ha avanzado tanto en cuanto a la adaptación, aunque se está trabajando en eso. Por ejemplo, se busca variedades que tengan mejor adaptación a salinidad o a encharcamiento o a sequía. Digamos, hoy por hoy hay un fuerte trabajo buscando mejora ante lo que se llama situaciones de estrés. Cuando decimos, bueno, tal especie funciona en tal ambiente, cuando seleccionamos y buscamos cultivares, necesitamos, para el caso de agropiro o de lotus, en el caso de agropiro, que tengan resistencia a salinidad, sodicidad, o sea, exceso de sodio. Y en el caso de lotus, por ejemplo, que se banque la inundación. Y en el caso, que se resiembre. Y en el caso de festuca, que se maneje en un suelo que tiene cada tanto algún problema de exceso hídrico y en algunos casos deficiencias hídricas. La reubicación de la ganadería en otras zonas productivas demanda nuevas estrategias de manejo, insumos y pasturas apropiadas para los nuevos ambientes. Los ensayos de forrajes, con el aporte de empresas interesadas en desarrollar materiales de diferente genética que se adapten a los planteos ganaderos, a las necesidades de los productores y a las características ambientales de cada región, son una herramienta para la mejora productiva que deben complementarse con un buen manejo. Hay algunos avances en cuanto a los materiales, es decir, algunas empresas líderes te ofrecen variedades, por ejemplo, para suelos más pesados o con menor requerimiento nutricional. De todas formas, yo creo que el principal avance respecto a la situación convencional, estándar, es repasar el ABC de la agronomía y ir a las prácticas básicas de manejo, digamos. Una buena siembra con un buen barbecho, un buen control de maleza, semilla de calidad, cubrir una base de requerimientos nutricionales y luego hacer un pastoreo en tiempo y forma de acuerdo a lo que es la ecofisiología de la planta.
Amigos del campo, de esta manera llegamos al final del programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. Nos vamos hasta dentro de 7 días, cuando nos estaremos esperando para compartir nuevamente junto a ustedes mucho más saber rural. Hasta entonces.